Y la palabra de hoy se llama abre tus ventanas. Abre tus ventanas. Yo quiero que lo escribas ahí, que lo escribas, que lo chatees. Abre tus ventanas. Vamos, todo el mundo, abre tus ventanas. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 6. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6. Si puedes abrir tu Biblia, si estás al frente del televisor y puedes abrir tu celular, vamos a leer 23 versículos. 23 versículos, pastor. 23 versículos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Están listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores, gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no se pueda alterar. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que la ley había sido firmada, fue a su casa y se arrodilló, como era de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas. Voy a repetir esa frase: con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que le ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, que sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y los persas que no puede ser revocada. Entonces dijeron al rey: este hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de este aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse delante del rey y dijeron: su majestad, usted sabe, según las leyes de los medos y de los persas, que ninguna ley firmada por el rey puede ser revocada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Voy a decir eso otra vez: que tu Dios, a quien sirves fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entrenamientos habituales, no pudo dormir toda la noche y muy temprano a la mañana el rey se levantó. Fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones?
Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso, y no tenía ningún rasguño porque había confiado en Dios. Wow, qué linda historia. Y sabes que decidí leértela porque a mí me encanta leer los capítulos. Me fascina que todos estemos alineados leyendo la escritura. ¿Y por qué le puse a ese texto abre tus ventanas? Quiero ponerte en el contexto de la historia. Daniel se escribió aproximadamente 530 años antes de Cristo. Daniel fue uno de los profetas del Antiguo Testamento, conocido como profeta mayor. Fue profeta. Dios le dio el privilegio de ver las visiones de los últimos tiempos. Las 70 semanas de Daniel son claves en el reloj escatológico de la venida de Cristo. Daniel no solamente se le reveló el futuro, Daniel también fue vidente. Daniel fue un hombre que el Señor le revelaba los sueños, la interpretación de los sueños. Daniel fue un hombre no solamente que fue profeta, que fue vidente, pero fue un hombre altamente capacitado para administrar. Era un tremendo administrador. Por eso era gobernador del reino de Persia. Allí estaba en el reino, en el imperio persa. Pero no solamente era administrador, también era príncipe. Wow. Fue puesto como uno de los principales de la nación, aún no siendo persa, siendo judío, llegado cautivo. Dios lo levantó en ese reino. Pero también fue un hombre sabio, lleno de sabiduría y de entendimiento. Pero también fue un hombre consejero. Fue amigo de reyes. Daniel estuvo durante el reinado de 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Sirio. Así que Daniel fue un hombre capacitado, ungido, lleno del poder de Dios. Y varias cosas se hablan de Daniel. Muchos conocemos la historia de Daniel. Su nombre significa Dios es mi juez. Conocemos, por ejemplo, la historia de sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Conocemos la historia de cuando ayunó, cuando se vio 10 veces mejor que los demás, cuando se mostró frente a Nabucodonosor, cuando halló gracia. Pero una de las historias que más resalta la Biblia acerca de Daniel es la famosa historia del foso de los leones. Pero no voy a hablar acerca del foso de los leones. No me voy a enfocar acerca de cómo Dios lo guardó en el foso de los leones, lo cual es una verdad increíble. Lo que me voy a enfocar es en algo muy importante, y es que Daniel oraba. Así es, Daniel tenía una vida disciplinada de oración. Veo en Daniel una virtud increíble, y es que fue un hombre que aún en medio de las presiones y crisis de la vida no paró de orar. Pero hay algo interesante: Daniel no vivía en un cuchiflero. Daniel vivía en una casa, me imagino, hermosa, bella en su tiempo, por no decir lujosa. Era uno de los principales gobernadores del rey Darío. Y Daniel, cada vez que oraba, subía a la segunda planta de su habitación y abría las ventanas apuntando hacia Jerusalén, y era visto por la gente. La gente podía ver a Daniel orando. Y Daniel, en los momentos más críticos de su vida, nunca dejó de orar y nunca dejó de abrir las ventanas. Ahorita voy a explicarte un poquito más qué significa este concepto de abrir las ventanas. Y quiero compartirle algunos principios importantes acerca de la vida de Daniel y de su vida de oración. Y lo primero que quiero resaltar es que Daniel no solamente modeló una vida de oración, sino una vida de integridad. Voy a repetir eso. Debemos modelar una vida no solo de oración, sino de integridad.
Eso fue lo que Daniel modeló y vivió frente a la gente. Dice Daniel 6:4. Entonces los administradores y sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos de los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarle, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Esto a mí me arroja una pregunta. ¿Soy una persona digna de confiar? Una de las crisis que vivimos hoy en día, especialmente dentro de la iglesia, es que hay personas que oran y hablan en lenguas, pero no son dignos de confianza. Muchos de nosotros vivimos una vida religiosa, por decirlo así. Vivimos una vida comprometida con el servicio en la iglesia también, pero no comprometida con la conducta de un creyente. Y muchos de nosotros pensamos que el servir en la iglesia, eso ya me hace digno de confianza. Muchas personas sirven, pero no son. Y nuestra labor primaria y más importante, como el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado. Procura presentarte delante de Dios aprobado. Y lo que me aprueba no es solo lo que hago por Dios. Lo que me aprueba es lo que soy delante de Dios. Daniel fue un hombre que era una sola pieza. Era una carta abierta. Vengan y léanme. Vengan y miren qué encuentran en mí. Wow, eso para nosotros es una exhortación grandísima, porque así como Daniel fue, también Dios nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Eres tú y soy yo alguien que las personas pueden abrir nuestras cartas y vernos sin problema? Encontraron en Daniel ni una sola razón para que él fuera infiel. Buscaron en su vida familiar, no encontraron. Buscaron en su vida financiera, no encontraron. Buscaron en todas las áreas de su vida, no encontraron, porque la vida de Daniel o su modo de vida era un reflejo de su fe. Voy a repetir eso. La manera en que Daniel vivía era un reflejo de su credo. El que cree a la palabra y obedece a la palabra manifiesta su estilo de vida en todas las áreas de su vida. Y eso fue lo que veo en Daniel. Y algo que Dios nos exhorta es que tenemos que ser hombres y mujeres dignos de confianza. Quiero abrir un paréntesis aquí y aplicarlo. Por ejemplo, los que son empleados. ¿El jefe tiene confianza en ti? Los que son comerciantes, tus clientes, ¿confían en ti? ¿O te tienen como alguien mentiroso? ¿O te tienen como alguien que estafa o que engaña? No, con ese no se meta. Sí, ese va a la iglesia, pero ese es un peligro, no se meta. No, a ese no le crea porque ese echa mucho cuento. No, ese no, que se me tumbó a mí. Y muchos de nosotros vivimos así la vida. Pero algo que yo encuentro aquí en Daniel que Dios quiere en nosotros es que seamos personas dignas de confianza. La segunda cosa que veo en Daniel es que cuando Daniel encuentra y escucha acerca del decreto del rey, porque sus enemigos vienen al rey y le dicen: rey, queremos decirte que firmes una ley, queremos pedirte que firmes una ley, que cualquiera que ore a alguien que no sea tú, que sea echado al foso de los leones. Y ellos, con el ánimo y con el plan malévolo de destruir a Daniel, lo hicieron. Y dice la palabra que el rey inocentemente firmó. Pero cuando Daniel se enteró de eso, esto es lo que me llama la atención. Daniel no se va a hablar con el rey. Ojo, Daniel no corre a donde el rey.
Daniel no se pone a llamar al rey. Daniel no se pone a mandarle cartas al rey. Daniel no se pone a pelear con sus adversarios. Daniel se va a su casa. Dice la escritura en Daniel 6:10, cuando Daniel se enteró, ojo, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa. Alguien escriba. Se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Escucha. Cuando él se enteró de esa noticia tan terrible, no se fue a la fuente equivocada, se fue al lugar correcto. Y eso es una de las cosas que a mí me hace ver que muchos de nosotros como creyentes, cuando estamos en crisis adversa y cuando la batalla recia, es cuando nos descontrolamos, cuando nos salimos de onda y cuando empezamos a pelear con la gente que no tenemos que pelear, cuando empezamos a llamar a la gente que no tenemos que llamar, cuando empezamos a desesperarnos, y lo último que hacemos es ir a la casa y meternos en el cuarto y abrir las ventanas. Estoy hablando espiritualmente, abrir las ventanas y orar. ¿Qué significa entonces esto? Escuchen este principio. Cuando la batalla se pone más difícil, es cuando más tenemos que orar. Cuando la batalla se pone más difícil, es cuando más tenemos que orar. Y yo quiero que mires algo de Daniel. Imagínate a Daniel. No sé si tienen una foto de Daniel o no, pero imagínate a Daniel, él ahí con las ventanas abiertas. Está en su cuarto. Ahí está Daniel en su cuarto con sus ventanas abiertas. Él sabía que la gente lo iba a mirar. Él sabía que la gente lo iba a criticar. Él sabía inmediatamente que eso que él estaba haciendo sería el motivo de su muerte. Pero esto es alguien tiene que escuchar esta palabra. Cuando él abrió las ventanas, estaba diciendo: no me avergüenzo del evangelio. Cuando él abrió las ventanas, estaba diciendo: yo voy a continuar orando. Cuando él abrió las ventanas, le estaba diciendo al mundo y a la gente que lo rodeaba: yo sé en el Dios en quien he creído. Y muchas de las cosas que el Señor me hablaba dentro de esas era que muchos de nosotros en la crisis hemos cerrado las ventanas, que muchos de nosotros en la persecución o a veces en los problemas que nos ahogan, hemos cerrado las ventanas. Es decir, nos hemos encerrado, hemos dejado de orar, nos hemos avergonzado del evangelio, hemos dejado de asistir, hemos dejado de buscar la presencia de Dios, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer porque algo sucedió. He venido de parte de Dios a decirte: vuelve a abrir tu ventana, que la gente pueda ver que tú realmente eres un hombre y una mujer de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le demostraste a tu hogar que eres un hombre de fe? ¿Cuándo fue la última vez que le demostraste a tu esposa que eres un hombre que no le teme al mundo ni a los problemas? Los hogares necesitan hombres como Daniel, que en medio de la crisis suben a su cuarto, abren sus ventanas y buscan el rostro de Dios, aunque se burlen de ti, aunque te difamen, aunque digan cuánta cosa de ti. Tú y yo tenemos que ser hombres como Daniel. Cuando él se enteró del edicto, él no dejó de hacer lo que siempre hacía. Alguien escuche esto. Cuando él se enteró lo que el rey iba a hacer, él no dejó de hacer lo que siempre hacía. Entonces, ¿por qué tú has dejado de hacer lo que antes hacías? Yo no sirvo más, pastor, en la iglesia porque es que a todo el mundo habla. Yo no sirvo más, pastor. Lo que pasa es que no se pone a servir y se mete en problemas. Es que de eso se trata. Jesucristo dijo: ustedes son bienaventurados cuando por mi causa les vituperen y digan cualquier cosa de ustedes. ¿Por qué cerraste tu ventana? ¿Por qué dejaste de hacer lo que haces? ¿Por qué? Pero hay algo importante que yo veo en Daniel. ¿Por qué Daniel abría su ventana? Porque la ventana apuntaba hacia Jerusalén. Cada vez que Daniel abría esa ventana, él no miraba a la gente aquí
él ponía su mirada hacia Jerusalén. Recuerden que Daniel estaba exiliado, él no estaba en su tierra, él venía de Jerusalén. Él ponía su mirada en Jerusalén. Yo estoy seguro que Daniel en su oración decía: Dios, yo sé que tú nos vas a regresar a nuestra tierra. Aquí soy un extranjero y un advenedizo. Esta no es mi tierra. Mi deseo es que mi pueblo vuelva de donde venimos. Eso espiritualmente tiene un concepto tan impresionante. Y es que hoy en día nosotros no somos judíos que estamos orando regresar a un Jerusalén físico, pero nuestra Jerusalén celestial es la ciudadanía de los cielos. Nuestra Jerusalén celestial es nuestra salvación. Y nuestra salvación es Cristo. Al abrir las ventanas y a mirar a Jerusalén espiritualmente, cuando ores y estés en aflicción, pero ores, levanta tu mirada y di: Señor, yo sé que aunque estoy pasando momentos difíciles, yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco a una patria celestial. Orar con la visión profética, apuntando hacia Cristo. Por eso los estoy invitando al último round, porque el último round es una mañana donde vamos a pararnos a hacer lo que sabemos hacer. Por eso usted que se levanta a las 8 de la mañana se va a levantar a las 5 y va a estar aquí a las 5:30. Por eso usted que ha venido momento donde usted está como acomodado en esa hamaca del sueño, usted se va a parar y va a decir: basta ya, voy a hacer lo que se supone que tengo que hacer. Orar, buscar a Dios, clamar, hacer guerra espiritual, tomar lo que es mío, atar al enemigo, empezar a orar y a buscar la presencia de Dios. Daniel no tuvo miedo de orar con las ventanas abiertas. Daniel no tuvo miedo de orar para que la gente lo viera. Daniel no tuvo miedo aunque era cautivo, pero él sabía quién era. Daniel nos enseña una vida de oración valiente, atrevida, firme y constante. Y termino con esto. Primero, Daniel modeló una vida no solo de oración, sino de integridad. Segundo, cuando la batalla se pone más difícil es cuando tenemos que orar. Y tercero, hay momentos donde solo la oración nos puede salvar. Wow. Daniel sabía que ni el rey le podía salvar. Dice la escritura en el versículo 14 y 15 que el rey trató de salvarlo, pero no pudo. Y quiero decirte algo: la oración es un arma espiritual que produce resultados visibles. La oración es un arma espiritual que produce resultados visibles. El apóstol Pablo nos habla en Filipenses 4:6: por nada estén afanosos. Y es que, Dios mío, tantas cosas nos ponen afanosos. Pastor, ¿cómo es que yo no puedo estar afanoso? Si tengo tantos problemas, es imposible para mí estar afanoso. Claro, es imposible si no oras. Pero cuando oras, la oración es el antídoto contra el afán. Si no sean conocidas, Pablo no solamente dice no se afanen, no, él da el antídoto, él da la medicina. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Y entonces, como resultado de eso, en vez de afán, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo me imagino a Daniel en ese foso. Lo llevan, lo amarran, lo presan, lo meten, y los leones. Pero él estaba en paz, porque aprendió a llevar todas sus cargas en oración. En esas 3 veces que oraba en el día, él llevó ahí su afán, su tristeza, su lamento, sus problemas, y la paz inundó su corazón y él entró al foso con paz. Tú puedes entrar a las pruebas en paz. Tú puedes pasar las pruebas en paz. Tú puedes atravesar el valle de sombra y de muerte en paz. Tú puedes atravesar la llama de fuego en paz. Tú puedes atravesar los caminos difíciles en paz, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente, tu corazón en Cristo. Esa es la clave. En Cristo. Porque cuando yo oro con la visión de Cristo, la paz no me la da el banco, la paz me la da Cristo.
La paz no me la da mi esposa porque me da un abrazo. La paz me la da Cristo. Y esa es la figura. Esa es la figura. Daniel, porque oró en su cuarto abriendo sus ventanas, recibió la paz para pasar el foso de los leones y salir en victoria. Se me olvidó una cosita, le dije 3, pero le quiero dar la ñapa. Y es que debemos orar sin rencor ni venganza, sino con un corazón perdonador. Mira lo que dice el versículo 21. Cuando el rey viene y le dice: Daniel, estás vivo. Y él le responde: viejo desgraciado, usted fue el que me metió aquí. Espera y verá que lo va a mandar el de la moto. Yo no. Lo que le dice Daniel es que viva su majestad por siempre. Mira lo que le dice. Claro, él no está adorando al rey Darío, él está honrándolo y poniéndolo en su lugar. ¿Quién fue el que firmó? A ver, ¿quién fue el que firmó el edicto? No fue Darío. Le está diciendo al que firmó el decreto para que lo mataran, le está diciendo: que viva el rey, su majestad, feliz y alegre. Wow. Y luego le dice lo siguiente: mi Dios envió a su ángel, le cerró la boca a los leones, no me han hecho ningún daño, porque Dios sabe que soy inocente y tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¿Sabes qué veo aquí? Daniel tuvo un corazón sano. Daniel no se enojó con nadie. Daniel no maldijo a nadie. Y esa es la gente. Esa es la gente que Dios guarda. Quiero que escuches esta palabra. A lo mejor espiritualmente hay leones que te están rodeando. Voces feroces te están atacando. Pero cuando tienes un corazón sano y guardas tu corazón, Dios se encarga de tapar la boca de esos leones. Uy, si aquí estuviera toda la iglesia, estuvieran gritando aquí, pero grite en su casa y diga amén, escríbame amén a eso. Dios se encarga de tapar la boca de esos leones. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Daniel, veo que Daniel, su oración no fue una oración de venganza, no fue una oración de mátalos, destrúyelos, Y quiero decirte esto: no uses la oración como arma de venganza o juicio. Úsala como una fuente de sanidad. Deja esas oraciones de Padre, ahora mismo, quémalo, destrúyelo, manténlo en fuego lento en el nombre del Señor. No. Que esa oración no sea una oración de venganza, que sea una oración de sanidad para ti. Y sabes, la misma gente que a lo mejor te persigue, que a lo mejor te difama o no sé, van a ver, no solo van a ver que Dios te ha guardado a ti, sino van a ver el corazón sano, puro, inocente y perdonador que tú tienes. Así que, Padre, gracias por esta palabra. Y hoy te doy gracias porque nos has hablado al corazón. Gracias por cada persona que hoy está aquí. Espíritu Santo, gracias porque sé que nosotros somos ese Daniel. Y yo te pido que en esta hora, Señor, nos ayudes primero a no tener solo una vida de oración, pero una vida de integridad. También que cuando las batallas se pongan difíciles, que es cuando más oremos y no tengamos miedo ni temor de abrir nuestras ventanas para orar y buscar el rostro del Señor espiritualmente hablando. Señor, que entendamos que la oración es lo que nos puede salvar, que la paz tuya venga a nuestros corazones, que tengamos oraciones sin rencor ni venganza, pero con un corazón perdonador y un bondadoso. Declaro, Señor, que hay victorias, que hay milagros antes de que acabe este año. Queda una semana, pero en esta semana veremos milagros.
milagros. Señor, que en este último round que vamos a tener, que sean 3 días donde se manifieste el poder de Dios, donde, Señor, aquellas fieras espirituales y demonios espirituales que han querido destruir, dañar, amedrentar, intimidar, sean atados, sean destruidos, sean echados fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que este año no lo terminarás en vergüenza, no lo terminarás en derrota, no lo terminarás en llanto y en tristeza, sino que este año 2022 levantarás tus manos y dirás: Emmanuel, el Señor está conmigo. Dirás: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y el Dios que fortaleció a Daniel también es el Dios que te fortalecerá a ti, en el nombre de Jesús. Te bendigo. Pon ahí, escribe ahí: yo creo que Dios hará algo grande, yo creo que Dios hará algo grande, yo creo que Dios hará algo grande, y así será en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, qué tremendo tiempo el que hemos tenido hoy. Y si necesitas un milagro, yo quiero que hoy extiendas tu mano hacia la pantalla, ahí donde estás. Y Padre, oro por aquellas personas que están enfermas, que venga tu sanidad. Oro por aquellas personas que están atravesando crisis financiera, que venga tu provisión. Oro por aquellas personas que tienen una situación familiar que está irreversible y que solo un milagro tuyo puede restaurar. Oro por restauración, sanidad y liberación de las familias. Creo por un milagro en la vida de mis hermanos y declaro que desde este altar fluye, Señor, una unción, una gloria poderosa que toca las casas, las vidas, los hogares, los corazones, las mentes, y que las vidas son transformadas por tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén.